Bien. Es inclusiva. ¿Por qué es inclusiva? Porque no se les pide una sola. De hecho, bueno, ahora en el plan 2009 no recuerdo cuántas materias tiene cada carrera. En mi época la carrera de economía incluía 5. Y de hecho, esas 5, si querías, las podías hacer todas juntas si es que había una oferta de carreras justo en ese semestre, por ejemplo. En el caso también de que tengas menos de 10 materias y puedas hacer las 5 para avanzar. Entonces, podrías anotarte en econometría avanzada y en economía de la innovación. No había opciones excluyentes en este caso. El segundo punto es: el próximo año me inscribiré en la facultad, pienso hacer cine o abogacía. ¿Esta también es inclusiva o es exclusiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden hacer las dos Me carreras? parece que es exclusiva, pero ¿Por se qué? puede llegar a hacer las dos carreras, pero, o A ver, sea, como se puede poder se anotar en dos puede. carreras al mismo tiempo, pero creo que él en la oración pero en este sentido tiene más sentido exclusivo, me parece, en la oración. En realidad, como poder se puede. Si después haces todas las materias de una y una de otra, o haces todas las materias de las dos carreras, y va a depender de tu tiempo, va a depender si tenés familia, si tenés disponibilidad, si vivís cerca, sobre todo de tu tiempo, y además de un poco de los recursos también. Pero suponiendo que hay recursos y que tenés tiempo, no tiene por qué no hay una limitación que diga, ah, no, usted ya se anotó en abogacía, por ejemplo, en la Facultad de Cine, o en abogacía que diga, no, usted ya se anotó en cine. ¿Tá? Entonces, si después uno lo puede hacer o no es otra cuestión, pero en principio es inclusivo. El punto C: las chances de Brasil para el próximo Mundial de Fútbol son dobles. O llega a la final por la ronda de ganadores o por la ronda de perdedores. No sé si se dice ronda y si es así. Imagínense que de fútbol poco y nada, porque no me gusta, pero la idea es saber si esas alternativas son exclusivas, si la disyunción es exclusiva o es inclusiva. Exclusiva. Es Exclusiva, ¿no? exclusiva, bien, porque has ido ganando en todos los partidos, o no sé bien cómo es la ronda de perdedores, creo que por lo menos tenés que perder una o dos, no sé bien, pero bueno, irías por otro lado en este caso, o vas por una vía o por otra vía a la final. Y el punto D: el futuro nos encontrará unidos o dominados. Exclusiva, ¿no? Y es exclusiva. Quien Oh, lo dijo, lo planteó como exclusiva. Después vino, que es un político argentino, Perón, lo dijo como una parte de un discurso. Después vino un programa, no sé si lo han conocido, de un periodista que murió, que se llamaba Juan Castro, y que justamente lo que hacía era banalizar ese planteo, y decía que, bueno, de hecho el programa fue del 2001, en una época de crisis tremenda, y decía, bueno, el programa se llamaba Unidos y Dominados. Entonces, él la hizo como inclusiva esa disyunción. Pero bueno, en principio lo que planteaba, era, quien la dijo, lo planteaba como una cuestión de exclusividad, o sea, o el pueblo o la gente o las personas iban a estar unidas o iban a estar dominadas. El punto E, por último: me han dicho en dirección de enseñanza que puedo elegir la comisión de contabilidad, o la A o la B. ¿Esa es exclusiva o inclusiva? exclusiva. Esa es exclusiva, porque o están en mi comisión o están en otra comisión. Inscriptos, ahora, si después van y entran en otro Meet de otro profe, porque prefieren otro profe, les parece más agradable, lo que sea, pueden ir a otra clase, otro Meet, o al revés también, ¿está? No necesariamente lo que estamos aquí planteando es la cuestión de la inscripción y dónde van a rendir. Si después uno disfruta más de una clase y tiene el link para entrar a otra clase, o entra en una y va viendo quién explica mejor qué tema, es otro tema.
pero sí es exclusiva. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con las opciones que dimos? ¿No? Bueno, No. se pueden hacer las dos. Bien, todo claro. Ok, Ayala. Vamos con este otro ejercicio que es ejemplificar 3 proposiciones compuestas. Quien lo haya hecho, a ver si me puede dar una mano y me puede contar qué proposición, una proposición y su negación, por ejemplo. ¿Alguien me puede contar un ejemplo de esto? ¿De una proposición y su negación? ¿Gente? Bueno, puede ser como el domingo no habrá clases. ¿Esa sería la proposición o la negación? Ah, me había Porque confundido. la negación parte de O una sea, la proposición proposición. sería... Sí, Sí. entiendo. Pues Co- si decimos la negación sería el domingo, no, la proposición sería el domingo no habrá clases y la negación sería el domingo habrá clases. No. En realidad, la proposición original es la que no tiene no, porque el no ya es un conector. ¿Estamos? En todo caso, la proposición P, en tu ejemplo, sería el domingo habrá clases, y la no P sería el domingo no habrá clases. ¿Estamos? Es como decir, hoy es 23 de febrero. La negación de eso es, hoy no es 23 de febrero. Ya si, cuál es el valor de verdad, si es verdadero o falso, es otra cuestión, pero lo que nos interesa es poder enlazar con conectores. ¿Estamos? ¿Algún otro ejemplo de una proposición y su negación? No. Bueno, vamos a la conjunción de proposiciones. ¿Qué proposición pueden pensar que sea una proposición compuesta que se forme de 2 proposiciones? ¿Algún ejemplo? Ganaron la Copa Argentina y el torneo nacional. Pues. Bien, O en sea, ese una caso la proposición sería proposición, ganaron la Copa Argentina y ¿sí? ganaron el torneo nacional. O sea, Y la otra es ganaron el torneo nacional. Bien, torneo nacional. ahí está muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Profe, ¿se puede conectar con luego o no? Si tiene luego ya no cuenta. No escucho nada, perdón. Si se puede conectar con luego, o sea, una conjugación y después decir luego y decir otra. Ah, luego. Ah, pensé que me estabas hablando de la conexión de internet. Si se puede conectar con luego, más luego, más bien yo lo siento más como una implicancia, ¿está? Con pero y con Pienso, coma se podía, ¿no, profe? pienso, luego existo, entonces es una implicancia. ¿Perdón? Con una coma sí, cuando hay más de Pero, una proposición. pero y coma eran los otros. Está. ¿Con luego o con pero? Porque escuché mal. Ah, Con luego, dijo pero luego. era también, no, no. Claro, no, por eso, con coma sí, y eh, luego yo lo veo más como una implicancia. ¿Algún otro ejemplo? Profe, profe, en caso, puede ser, por ejemplo, eh, a ver, está nublado y llueve, una cosa así puede ser o no. Claro, porque podés decir en un momento dado, cualquier momento que sea, está nublado. Podés decir verdadero o falso. ¿Tá? Entonces es una proposición. Y llueve también podés decir. O bueno, sería por ahí un poquito más específico, ahora llueve, hoy llueve o mañana llueve, una cosa por el estilo. Entonces, está nublado y llueve es una conjunción, exactamente. También podemos decir, como conjunción, hoy es 24 de febrero, sería P, y otra proposición,
estamos en la clase número 10. Entonces, hoy es 24 de febrero y estamos en la clase número 10, es una conjunción. ¿Mm? Pasemos a la tercera, una conjunción condicional. Yo les digo una que es muy famosa, que la dijo Descartes, en francés en realidad: pienso, luego existo. Entonces, si pienso, existo. Él planteaba el pensamiento como previo a la existencia del ser humano. Entonces, pienso, luego existo. Pienso P, existo Q. ¿Algún otro ejemplo? Si no como, tengo hambre. Ahí tenés una condicional, pero dentro de si no como es una negación. Entonces tendrías un no P implica Q. ¿Y cuál es tu no P? Si no como. Entonces, tu P va a ser si como. En realidad como, ¿está? Si no como es si no P, entonces tengo hambre, Q. ¿Se entiende? Cuando uno tiene un no antes de algo, o ni, porque si hay más de dos premisas, y digo, por ejemplo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a salir a caminar? ¿Vas a salir a correr? No voy a salir a caminar, hay un no ahí, ni a correr. El ni también funciona como un no, ¿se entiende? Entonces, cuando hay un no o un ni en una oración, estamos hablando de una negación de una premisa que podría decirse con un sí, ¿se entiende? Entonces, si no como, entonces tengo hambre, entonces es no P, porque si como es P, tengo hambre es Q. Entonces, no P implica Q. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió? Profe, Diga. otro ejemplo puede ser, va a ser muy tétrico, digamos, el ejemplo, pero puede ser, murió un familiar mío, tengo que ir al velorio. ¿Puede ser así? Es como un poquito tétrico. Sí, Murió sí, un familiar mío, pero bueno, entonces se tengo que entiende. ir al velorio. Sí, sí, se entiende re bien, sí. Es una implicancia. Y a Yelen lo dice por chat: si quiero cereales, entonces tengo que ir a comprar. Entonces, quiero cereales, y ahí la única proposición la va a poder contestar a Yelen, de si quiere cereales o no. Va a poder decir si es verdadero o falso. Y tengo que ir a comprar, bueno, ahí sí, quien viva con Nayelen o esté cerca de Nayelen va a poder decir si tiene que ir a comprar o no, para saber, sabiendo si hay cereales o no. ¿Estamos? Entonces también es una buena ejemplo de proposición condicional. Bien, y ahora vamos directamente antes de pasar a la actividad 7, vamos a retomar el teórico para recordar un poco las tablas de valor de verdad y todo lo demás. Porque me parece que fuimos como demasiado rápido y no me interesa que ustedes queden como sin entender esto, porque es como básico. Profe, yo Diga. tengo una duda Ujú. respecto al, a la tabla de valores, a construir la tabla de valores. Sí. eh, pero, por ejemplo, cuando tenés paréntesis seguido de varios Bueno, signos, toda yo, esa cadena yo creo de que resolución, toda esa cadena, Jorge, de resolución, la detallé bien, como está bien detallada en el manual, para que lo veamos bien paso por paso, a ver cómo se resuelve. Eso es lo último que hemos visto ayer, y me di cuenta al verlo que claramente faltaba ir más despacio para que se entienda. ¿Estamos? Todo eso ahora lo estamos sí, por ver. Primero arrancamos con yo las creo tablas que... de verdad, y después vamos a ir viendo con qué se arranca.
primero se ponen los valores de verdad de cada una de las premisas, luego se arranca con cuál de las operaciones lógicas. Bueno, eso es lo que era una de las intenciones de hacer hoy, para que les quede como más claro. ¿Estamos? Ahí arrancamos, y si igual de esa forma no se entiende, ahí me decís, Jorge. Ahí les muestro. Dale, perfecto. Estamos acá con la negación. Sabemos que la negación de una proposición es el valor de una proposición, es el opuesto a la proposición. El valor de una proposición negada es el opuesto a la proposición original. Si la proposición original, si P es verdadero, la negación de P obviamente va a ser falsa, y así. En el caso de la conjunción, acordémonos que para que sea verdadero, su valor de verdad, P y Q, ambos tienen que ser verdaderos. Es decir, si yo digo que una conjunción de dos proposiciones es verdadera, es porque ambas tienen que ser verdaderas. Si hay una que no es verdadera, como en este caso Q o P o las dos, ya con el hecho de que una sea falsa, ya me lo invalida a la conjunción, ¿se entiende? El único caso en donde va a ser verdadero es donde ambas son verdaderas. Lo opuesto pasa en la disyunción inclusiva. Con que alguna sea verdadera, como por ejemplo P o Q o las dos, ya alcanza para que esa disyunción sea verdadera. Por ejemplo, si alguien le pregunta a otro, ¿vas a estudiar? Sí, voy a hacer cine o abogacía. Y si luego se sabe si es falso o verdadero, por ejemplo, que en realidad vaya a hacer cine, y que diga abogacía, porque no sé, la persona a la que le está contestando es como muy tradicional y no se va a creer que hacer cine no es estudiar, qué sé yo, no sé, por ahí es muy conservadora, entonces mete abogacía como para mandarse la parte así, ya hablando mal y pronto. Pero es verdadero que va a estudiar esa persona porque va a hacer cine. No importa si dijo que abogacía iba a estudiar y era falsa, ¿se entiende? Otra cosa, si la persona a la que le está respondiendo es muy inclinada hacia las artes, pero la persona que está contestando en realidad quiere hacer abogacía, bueno, va a decir, voy a hacer cine y abogacía solo para dejar contenta a esa otra persona, dice que va a hacer cine, pero es falso. Ahora, si se le vuelve a preguntar, ¿pero vos vas a estudiar sí o no una carrera universitaria? Y eso va a ser verdadero su respuesta. Si él contesta, voy a hacer cine y abogacía, va a ser verdadera que va a estudiar una carrera universitaria, porque va a estudiar abogacía. ¿Tá? No importa si lo que dijo de cine era falso, ¿se entiende? Bueno, por supuesto, si estudia las dos, más vale que va a ser verdadera. En el caso de la disyunción exclusiva, como son mutuamente excluyentes, tienen que tener un valor de verdad opuesto. Si P es verdadero, Q tiene que ser falso para que P o Q sea verdadero. ¿Tá? Por ejemplo, Brasil va a llegar Brasil llegó, supongan que llegó por la ronda de ganadores a la final. Entonces, Brasil llegó por la ronda de ganadores, P, es verdadera. Brasil llegó por la ronda de perdedores, falso. Entonces, es verdadera. La conjunción de Brasil llegó por la ronda de ganadores o la de perdedores, ¿está? Porque llegó por la de ganadores. Lo opuesto es si hubiese llegado por la ronda de perdedores Brasil. La premisa o proposición P, que es Brasil llegó por la ronda de ganadores, es falsa. Llegó por la ronda de perdedores. Como llegó por la ronda de perdedores y es mutuamente excluyente con la ronda de ganadores, la disyunción exclusiva es verdadera. ¿Se entiende? El condicional lo que nos dice es que siempre, si una proposición o premisa es verdadera, Q es verdadera, bueno, eso es verdadero. Si es falsa, Q puede seguir siendo verdadera, ¿estamos? Por eso es verdadera. Ahora, si P es falsa y Q es falsa, esto también es verdadero. Porque hay una relación, en todo caso, una relación de condicionalidad
que conecta dos valores de verdad falsos. Y la bicondicionalidad es aquella que nos dice sí, solo sí, entonces es una equivalencia. Si P es verdadero, sí, solo sí, Q. Sí, solo sí, Q. Si P es verdadero, Q va a ser verdadero. Por eso la bicondicionalidad es verdadera. Solo si P es falso, P va a ser falso si solo si Q es falso, por eso es verdadero. ¿Estamos? En este caso es lo opuesto, fíjense, a la disyunción exclusiva. Acá tienen que ser ambos verdaderos o ambos falsos para que dé verdadero. ¿Está? Y acá tienen que ser uno verdadero y el otro falso para que den verdadero. Esos son como relaciones que un poco alguien les dice como para dar una... ¿Perdón? ¿Cómo si los dos son falsos es verdadero? Acá, porque Sí. si es falso, por ejemplo, que Brasil no llegó a la final, ni por la ronda de perdedores ni por la de ganadores. Entonces, la premisa, Brasil llegó por la ronda de perdedores, no, era de ganadores esta, es falso. Brasil llegó por la ronda de perdedores, también es falso. Brasil se quedó en el medio, no llegó a la final, y eso es verdadero. ¿Estamos? Entonces no llegó ni por la ronda de ganadores, por eso es falso P, ni por la ronda de perdedores, por eso es falso Q. ¿Está? Por eso es verdadera la bicondicionalidad. Y en este caso, luego relacionada a la condicionalidad tenemos la relación de implicación. P es condición suficiente para Q, Q es condición necesaria para P. Por ejemplo, la promoción es condición suficiente para ser regular, de hecho es un poco más que eso, y la regularidad es condición necesaria para promocionar. O sea, si hablamos en términos de notas, sacarse más de 4 es condición necesaria para sacarse más de 6. O mejor dicho, sacarse 4 o más es condición necesaria para sacarse 6 o más. Porque si no te sacas 4 o más, menos te vas a poder sacar 6 o más. Y la de equivalencia, bueno, condición necesaria y suficiente. ¿Estamos? También respecto a la implicación o razonamiento, me parecía interesante que ustedes entiendan por qué a veces les digo premisas y no proposiciones. Las premisas también se las llama, las proposiciones se las llama premisas. Entonces, cuando uno habla de un razonamiento lógico y alguien opina algo y la otra persona le dice, bueno, en realidad tu razonamiento es errado, es falso, bueno, la idea de la implicación o razonamiento es eso, justamente. Las proposiciones simples que intervienen en la formación del condicional están relacionadas por una relación de implicación, ¿está? Y un razonamiento es una sucesión de proposiciones cuyo propósito es la implicación de otra proposición. Entonces tienen premisas y tienen conclusiones. Un razonamiento típico es el que está puesto en el manual: todos los hombres son mortales. Es P. Sócrates es hombre. Entonces, como todos los hombres son mortales y Sócrates cumple con la característica de hombre, entonces Sócrates es mortal. ¿Estamos? Luego vienen más adelante cuestiones vinculadas a si son verdaderos las tautologías, y eso es por ahí un poco más avanzado, pero la idea del razonamiento es poder encadenar estas proposiciones o premisas a través de una relación de implicación. Bien. Y ahora, para armar esta cuestión de las tablas, de cómo podemos resolver los valores de verdad de un ejercicio, tenemos que pensar en los distintos pasos que hay que seguir para resolverlos. Primero se arranca desde lo más chico a lo más grande. Y en este caso, si no hay paréntesis, se va a arrancar de la negación, como dijo el compañero, si no como, tengo hambre. Bueno, entonces, antes de si no como, tengo hambre,
antes de esa implicación, hay una negación. Entonces, que tengo que resolver si P es verdadero o falso, ¿cómo va a ser el no P? Para después de decir, de ese no P, ¿cómo implica, respecto a su valor, al tengo hambre que es Q? ¿Está? Luego, ahí pasé de la negación a un condicional directamente. Pero si en el medio tengo una conjunción o disyunción, por ejemplo, si no como, sería la negación. Tengo hambre y voy a comprar. Sería una conjunción. ¿Tá? Tengo hambre y salgo a comprar. Entonces, pierdo tiempo. Hoy, para mí, hoy en estos días, perder el tiempo es como una variable clave. Entonces, ahí tienen una relación condicional. Primero tienen que resolver cómo, el no como, la negación. Después, voy a comprar y tengo hambre, y luego un segundo condicional que es pierdo el tiempo. ¿Estamos? Ahora, esto se supone que tiene que tener paréntesis, la mayoría de los ejercicios involucran paréntesis, y es ahí donde donde cambia un poco el orden. ¿Se acuerdan que si ustedes tienen, pensemos en números, 3 por 2 más 6, ¿qué resultado da 3 por 2 más 6? 12. 12. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Primero, ¿qué operación hiciste? El 3 por 2. Bien. Y después le sumaste. El Primero la resultado multiplicación. Claro, primero la multiplicación. Hiciste 3 por 2 y después a ese resultado le sumaste 6. ¿Estamos? Ahora, distinto es cuando vos haces 3, paréntesis, 2 más 6, porque 2 más 6 es 8, entonces multiplicas 3 por 8 y te da 24. Entonces, vos te das cuenta que cuando no hay paréntesis de por medio, el más o el menos, las operaciones de suma o de resta, son las últimas a realizar, porque primero tenés que resolver multiplicaciones y divisiones, ¿cierto? Ahora, si hay paréntesis de por medio, resolves la operación que tiene más peso, que es la de suma o resta, dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis del ejemplo que yo les di, solamente hay una operación que es la suma, con lo cual la suman. ¿Está? Pero supongan que tienen 3 paréntesis, o sea, 3 por paréntesis, 2 por 2 más 6. Dentro de ese paréntesis también van a resolver primero la multiplicación, 2 por 2, 4. Y a ese 4 van a sumarle 6. 4 más 6 es 10. Y todo ese resultado que es 10, recién ahí lo van a multiplicar por 3. Bueno, ese orden que uno hace en todos los desarrollos anteriores de las operaciones que hicimos, también se da para la lógica. Entonces la idea es que nosotros empecemos con esto. Lo que yo hice fue como detallar un par de ejemplos para poder ver en qué orden se resuelven. Por ejemplo, la proposición compuesta es P y Q implica R. Si P y Q, entonces R. ¿Qué voy a resolver primero? Esto es como la multiplicación. Primero voy a resolver P y Q, en orden primero, 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a poner los valores de verdad, ¿cuántos van a ser? 1, 2, 3 proposiciones, van a ser, acá tenemos, 2 a la n, 2 a la n son 8. Vamos a tener 4 valores de verdad para P, arriba 4B, luego 4F abajo, 2 y 2 para Q, y 1 sí, 1 no, 1 verdadero, 1 falso para R, ¿cierto? Así se construía. Poniendo esas tablas, recién ahí resuelvo la conjunción para P y Q. ¿Se acuerdan que en P y Q la conjunción, en el único caso donde era verdadero, era donde P y Q eran verdaderos? Bueno, entonces asignaré verdadero en ese punto. El resto será falso.
Completado esa columna, que se abre una columna justo debajo de ese símbolo, recién ahí pienso la columna debajo de ese símbolo y lo mido con R, bajo una relación de implicación. Entonces me fijo cómo son las tablas de verdad para la relación de implicación y la completo. Por eso en el orden de la implicación está 2. Ahora lo vamos a ver con tablas para que se entienda. Yo lo dije así como coloquialmente, pero es así. Diga. No, justamente eso iba a decir. Que veamos con tablas, sí. No, miren. No, estamos acá. yo decía, suponte en ese ejemplo, Sí. Que el símbolo de conjunción va a tener su valor dependiendo de los valores que tengan P y Q, ¿no? Y como vos dijiste, los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Ahora, con el símbolo de condicional, eso lo tenés que evaluar respecto de lo que te diga el símbolo de conjunción, no el P y Claro, Q. vos vas a tener una columna acá, debajo del símbolo, que te va a dar solamente, ¿cuántas veces va a ser verdadera Q? Q va a ser verdadera 4 veces, porque son 8, entonces 4 veces va a ser verdadera. Pero ¿cuántas veces va a ser verdadera P y Q? Van a ser 2 veces, ¿está? Entonces, Claro. solamente en 2 filas vas a tener P y Q verdadera. ¿Por qué digo 2 filas? Porque vas a tener P verdadera, Q verdadera, R verdadera. P verdadera, Q verdadera, R falsa. En esas 2 filas, la conjunción va a ser verdadera. Todas las otras filas va a ser falsa. ¿Cómo evalúo luego el condicional? Comparo los valores de verdad de la conjunción con los valores de verdad de R. Y ahí aplico la regla del condicional, que era esta. Solo si ambos son verdaderos, no, perdón, este es el bicondicional, si ambos son verdaderos es verdadero, si el consecuente es verdadero, o si ambos son falsos es verdadero. Entonces aplico eso, solo que en vez de Q voy a tener una R. ¿Estamos, gente? Espérenme un segundo. Estoy acá con familia, por eso, en otro lado que no es mi casa, por eso ven otro fondo. Entonces, esa es la idea del orden. Ahora lo vamos a ver con una tabla. Ahora, acá no hemos visto ningún paréntesis. En cambio, si uno le pone paréntesis al condicional, primero resuelve lo que está dentro de paréntesis. ¿Se entiende? Entonces, primero vas a resolver el condicional, Q en R, y luego vas a resolver el resultado que va a estar descrito en las 8 filas debajo de la flecha, la vas a comparar con P. Y todos los resultados donde P va a ser verdadero y los resultados de la flechita, de la implicación sería, sean verdaderos, me va a dar como resultado un verdadero. Y el resto me va a dar falso. ¿Dónde voy a poner esos resultados? Debajo justamente de la conjunción. ¿Estamos? Acá el orden cambia. Primero el condicional y luego la conjunción. ¿Por qué? Porque se le puso paréntesis. De la misma forma, por eso el ejemplo que yo les di de 3 por 2 más 6. Acá tendrían un 3 por 2 más 6. Primero resuelven el 3 por 2 y luego lo suman con el 6. ¿Tá? Primero resuelven la conjunción P y Q y luego lo resuelven a la implicancia con R. Ahora, si el 3 por era paréntesis de 2 más 6, primero hacen 2 más 6 y a eso recién lo multiplican por 3. Esa es la idea de que cambie el orden. ¿Estamos? Veámoslo. Profe, ¿y cómo desde algo concreto. ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo determinamos los valores de R, por ejemplo? Y lo que tienen que hacer es, para armar una tabla, es contar cuántas proposiciones tienen. ¿Cuántas tienen? Si tienen P y Q, si tienen P, tienen 2. ¿Ves?
dos valores de verdad, o es verdadero o es falso. Perdón, Sí. hijos. Cierren la puerta, por favor. Perdón. Si tienen proposiciones, van a tener cierren la puerta, Simón, dos proposiciones, 2 al cuadrado, van a tener 4, porque van a tener los valores de verdad de verdadero que se tienen que combinar con todos los valores de verdad de Q, y los valores de verdad de P que se tienen que combinar con todos los valores de verdad de Q. ¿Está? Entonces, tenés que tener B y Bien. B, un B y un F y un B y un F y un F. Esas son todas las posibilidades. Ahora, si tenés 3, es 2 al cubo, que es 8, porque ahora vas a tener 4 valores de verdad para P, 4 valores de verdad para, 4 valores verdaderos para P, 4 falsos para P. De esos 4 verdaderos para P tienen que incluir 2 verdaderos de Q y 2 verdaderos de F. A su vez, los falsos tienen que incluir otros 2 valores B para Q y otros 2 para F. Y ahora, ¿por qué estoy diciendo de a 2 valores? Porque hay una tercera columna donde vas a combinar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está? Para R. Ahora, si hay una cuarta, raro, pero supongan que hay una cuarta, va a ser 2 a la cuarta, que es 16, y van a tener 16 filas, más 1 para poder escribir las proposiciones y los conectores. ¿Se entiende? Ahora lo vemos en un ejemplo. Veamos acá. Tenemos 2 proposiciones, con lo cual vamos a tener 4 filas más 1 para indicar. La proposición compuesta es no P o Q, el O inclusivo. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos? La mitad siempre arrancan con P, ¿está? O con la letra, suele ser P, pero supongan que tienen otra letra, con la letra más cercana, con la primera letra del abecedario que encuentren. Si supongan que tienen M, N y L, no. M, N y L, bueno, arrancan con L. Es raro, no lo he visto, porque se suelen usar estas letras, pero si fuera así, se puede usar, ¿está? Y en este caso van a tener la mitad de los valores de la tabla van a ser verdaderos, o sea, en este caso son 4 valores de 4 filas, van a tener 2 con verdadero y 2 con falso. Y de ahí sí van a hacer la mitad de esto, va a ser una verdadera y la otra falsa para Q. ¿Está? Verdadero, falso, ¿está? Esa condición se tiene que cumplir siempre, ¿no? Que P sea, por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, A falso, ver, verdadero, falso. en Porque realidad, todos como que los ejemplos son así. se tiene que cumplir, si querés lo podés poner en otro orden. Pero ¿de qué te sirve el orden que les estoy diciendo o el orden que está planteado en el manual? De que no te vas a olvidar ni de ninguna. Supone que vos decís, bueno, tengo 3, entonces quizás si son 2 proposiciones, bueno, por ahí es probable que no te olvides de ninguna. Pero si son 3 proposiciones y tenés que hacer los combinatorios, vas a ponerle verdadero, 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 después falso, 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 y después tenés combinaciones. Verdadero, falso, verdadero, 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 falso, falso, y después vas a decir, che, ¿cuál me falta? Entonces, siempre conviene seguir este tipo de orden para no olvidarse de ninguno, ¿está? Entonces, primero, arrancas con la mitad de los valores, acá van a ser 2 y 2, luego van a ser 1 y 1 para Q. Si fueran 3 proposiciones, vas a tener 4 valores verdaderos de P, 4 de F. 2 verdaderos para Q, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R va cambiando de a fila, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre empezar con el verdadero. Son consejos para ordenar un poco el ejercicio y que no pierdan el tiempo. Sí. Arranquemos. Ponen los valores de verdad para la tabla, tanto para P como para Q. ¿Y dónde arrancan? Arrancan con la negación. ¿Está? Construir la tabla de valor de verdad del no P. Si yo tengo verdadero,
el no P es falso, verdadero, no P es falso, falso, no P es verdadero, falso, no P es verdadero. ¿Estamos? Recién ahí voy a resolver Q. Tengo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Qué comparo con qué? ¿Qué columna comparo con cuál? Para resolver la disyunción, no era, dije conjunción, la disyunción. La columna 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál con cuál comparo para resolver la disyunción? ¿Alguien La 1 sabe? con la 4. La 1 con la 4. Ya resolvieron la negación y entonces esto es la negación de P y por eso la comparan en una relación de disyunción inclusiva con la Q. ¿Tá? Recuerden que en la disyunción inclusiva son todos verdaderos salvo en el caso de que ambos sean falsos. ¿Dónde son falsos? A ver acá, verdadero, falso, falso. Esa es la única fila donde la disyunción inclusiva va a ser falsa. Y eso está acá en la siguiente. ¿Tá? Comparan esta primera columna con esta Q y van a encontrar, miren, falso, verdadero. Hay una que es verdadera por lo menos, entonces es verdadera. Falso, falso. En ese es el único caso donde la disyunción inclusiva es falsa. Verdadero, verdadero, sí, más vale verdadero. Verdadero, falso, y bueno, el no P ya es verdadero, por eso es verdadero. Hasta ahí llegamos. Ahí termina mi ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se entiende el orden? ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos a otro ejemplo más complicado. Tenemos, si P, entonces Q, y no Q, todo eso, perdón, vamos a levantar, ahí está, ahí se ve. Todo eso, si todo eso, entonces no P. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a desglosar cada uno, fíjense, ¿cuántas columnas, con cuántas columnas armamos la tabla? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 columnas seguro. Pero también tenemos que encontrar el resultado de esta relación condicional, tienen una más. De esta conjunción tienen otra más, de esta negación tienen otra más, de este condicional otra más y de esta negación otra más. Entonces es casi como que cada uno de los caracteres va a tener una fila. ¿Está? Por supuesto que los paréntesis, nada, se incluyen acá como indicados, pero no van a tener dije una fila, una columna. No tienen una columna especial, en realidad están adheridos para que siga siendo el mismo sentido y que no se desvirtúe. Si le sacamos el paréntesis acá, se va a desvirtuar y el orden, ¿se entiende? Entonces, bueno, arranquemos. El primer punto son las columnas 1, fíjense. Tenemos P, Q, P y Q solamente. Por eso tenemos 4 filas, 4 posibles valores de verdad, 4 combinaciones. Porque es 2 al cuadrado, es 4. Arranco con P, voy a tener 2 verdaderos y luego 2 falsos. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Está? ¿Dónde hay otra P acá? Acá al final. También es igual. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Estamos? Luego, voy con Q. Tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos? ¿Dónde hay otra Q? Acá. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué quiero decir? Tengo que ser coherente entre las distintas columnas que nombran a las mismas proposiciones. Si yo tengo Q acá, acá también tengo Q y los mismos valores se tienen que repetir. ¿Estamos, gente? Si yo tengo verdadero acá, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. En el caso de P, verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos P y Q, empecemos a trabajar con esto. Y empezamos con los puntos 2. Sí, diga. No, ahora me quedó más claro, o sea, digamos, vos tenés los valores de P y los valores de Q, digamos, al inicio, y si vuelve a repetirse la operación de P y Q,
tienen que obtener Sí, los mismos valores que del principio, no importa no el la signo operación, si ni... vuelve a aparecer la premisa o la proposición, mejor dicho, bueno, yo a veces les digo más premisa porque los he estudiado de esa forma. Si vuelve a aparecer P, pones exactamente los mismos valores en el mismo orden a P. Si vuelve a aparecer Q, pones los mismos Ah, valores en bien, el mismo orden. Si vuelve a aparecer R, bien. S, T, lo mismo, ¿está? Habiendo puesto todos los valores de las premisas o proposiciones, ahí arranco con las operaciones lógicas. ¿Con qué arranco? Y bueno, puedo arrancar con este condicional, fíjense. Si P es verdadero y Q es verdadero, la implicancia es verdadera. Si el antecedente es verdadero y Q es falso, la implicancia es falsa. Si F es verdadero, pero el condicionante es verdadero, si P es falso y el condicionante es verdadero, es verdadera. Y si F es falso, si ambas son falsas, también es verdadera. Ya tenemos resuelto este. ¿Qué otro más podemos resolver? Este todavía no. Antes tengo que resolver la negación de Q y la pongo acá debajo. Si Q es verdadero, la negación es F. Falso, verdadero. Verdadero es falso. Falso, verdadero. Ya tenemos la negación. ¿Qué otra cosa más podemos? Esta, por supuesto, no es la última. Esta negación, la negación de P. Si P es verdadero, la negación es falsa. P verdadero, negación falsa. P falso, negación verdadera. P falso, negación verdadera. ¿Estamos? Ya tengo la negación de P, tengo la negación de Q, tengo entre paréntesis. Tengo que resolver lo que está entre corchetes. ¿Tengo esto? Sí. La negación de Q la tengo. ¿Tengo el condicional PQ? Sí. Entonces, ¿qué voy a comparar? Esto con la negación, no con Q, ojo. La conjunción acá es entre el resultado del paréntesis que está debajo de la flecha, BF, BB, y la negación de Q, FB, FB. ¿Qué resultados me da una conjunción? Solamente será verdadera cuando ambas sean verdaderas, ¿recuerdan? Entonces me fijo, verdadero, falso, no, falso. Falso, verdadero, no, falso. Verdadero, falso, no, falso. Verdadero, verdadero, esta sí es la única verdadera. Ya resolví la conjunción. ¿Se entiende el punto 3? Sí, sí. Ok. Ya tengo la Sí, conjunción, con lo cual tengo todo dentro de corchetes, todo resuelto. Ahora voy a resolver la condicionalidad entre todo lo que está de corchetes y la negación, no entre esto y P. Ojo, ahora lo que tengo que comparar es tomar como antecedentes lo que está entre corchetes, que es, ¿cuál es la operación central? Esta, la del 3, con la negación. Entonces, yo tengo antecedente falso, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Perdón, antecedente falso, consecuente falso es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso es verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero es verdadero, y antecedente verdadero, consecuente verdadero es verdadero. Y ese es mi resultado. ¿Se entiende el orden? Eso es como de lo más complejito que van a ver por ahora. Más adelante hay otros ejercicios más complejos. Pero la idea era mostrar un poco ese orden. ¿Estamos, gente? sí, profe. Bueno, vamos a ver, antes de las leyes de Morgan, vamos a ver un par de ejercicios de actividades de la otra presentación. Y vamos a hacer una tabla. ¿Estamos? Tenemos. No, esta no. Actividad 7.
En los siguientes enunciados señale las proposiciones simples que intervienen. Bueno, vamos a discutir un poco los resultados que los tienen en el manual, pero para que los podamos resolver. Señale las proposiciones simples que intervienen. Bien. ¿Cuál es? El punto 1, por ejemplo. Si el candidato defiende los derechos civiles, ganará las elecciones departamentales y llegará a la presidencia. ¿Estamos? Déjenme que busco. Tenía por acá. No, pero lo voy a poner. No lo encuentro, pero lo voy a poner. Vamos a separarlos con globitos. Acá. Esta es la primera. Entonces, P es el candidato que defiende los derechos civiles. ¿Estamos? Después, el candidato ganará las elecciones departamentales. ¿Está? Por supuesto, se entiende que el sujeto está incluido. El candidato ganará las elecciones departamentales. ¿Mm? Y después el candidato llegará a la presidencia. ¿Está? Por una construcción de texto, por supuesto que no vamos a decir el candidato defiende los derechos civiles, el candidato ganará las elecciones y el candidato llegará a la presidencia. Entonces, P es justamente que el candidato defiende los derechos civiles, Q, que ganará las elecciones departamentales, y R, que llegará a la presidencia. Entonces, si el candidato defiende los derechos civiles, si P, entonces Q ganará las elecciones departamentales y llegará a la presidencia. ¿Por qué? Porque ganar las elecciones departamentales y llegar a la presidencia solamente es verdad, la conjunción de ambos es verdadero si ambas son verdaderas. Solo si gana las elecciones departamentales y llega a la presidencia va a ser verdadera. ¿Está? Entonces P, entonces Q y R. Simbolice las mismas y los conectivos que las vinculan, así sería, expresarlo. ¿Está? Construye la tabla de verdad. Bueno, tenemos ¿cuántas? 1, 2, 3, 2 a la octava. Perdón, 2 al cubo, 8. Voy a poner 4 verdaderos para P, 4 falsos. ¿Dónde está Q? Acá. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Dónde está R? Arranco con verdadero, 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso y así. ¿Qué hacemos primero? La conjunción. Q y R. El único caso donde la conjunción sea verdadero es que todas sean verdaderas, o sea que Q y R sean verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, no, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, acá sí, de nuevo, verdadero. Verdadero, falso, no, falso. Falso, verdadero, no, falso. Falso, falso, falso. Teniendo esto, ahora encuentro la relación condicional entre P y lo que está dentro de paréntesis, que está debajo justamente del símbolo de la conjunción. Verdadero, y lo pongo obviamente debajo de la flecha. Verdadero, verdadero, entonces verdadero. Verdadero, falso, no puede ser, entonces falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero, sí, verdadero. Falso, falso, verdadero también, y falso, falso es verdadero, y falso, falso es verdadero. Hasta ahí llegamos. ¿Se entiende cómo se construyó? O sea, a ver, primero tenés que resolver P y Q, ¿no? Después, bueno, nos da Le pie voy a poner para... el orden, le voy a poner el orden para que nos quede bien en claro. Ahí. Primero pones P, pones Q y pones R, ¿cierto? Luego, ¿qué vas a R, resolver? R, no te olvides de R. ¿Qué vas a pero... resolver? Vas a resolver la conjunción. El segundo paso es esto. ¿Estamos?
Y al final, Ujú. ¿qué vas a resolver? ¿Qué condiciona? El condicional. Bien. Así serían los pasos. ¿Estamos, Profe, yo tengo una gente? duda. Diga. ¿Cómo qué proposiciones tiene que ir el paréntesis? ¿Entre cuáles? Y las que te diga el ejercicio. Y en este caso el ejercicio lo planteas vos. Vos en el teórico vimos este tipo de formulaciones, ¿cierto? Recién. Pero acá la tenés Ujú. que armar vos. Entonces dice, si el candidato, si pasa tal cosa, ocurre tal cosa, ¿cierto? Pero ese ocurre tal cosa está constituida de dos resultados, ¿tá? Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Si promociono, voy a tener mucho tiempo y voy a ser muy feliz, por ejemplo. Sí. Entonces, tener mucho tiempo, porque nada, van a tener unos días ahí, no van a tener que rendir finales, qué sé yo. Si promociono todo, voy a tener mucho tiempo, bueno, al revés, tengo que pensar que ustedes me están viendo. Si promociono, voy a tener mucho tiempo y voy a ser muy feliz. Tener mucho tiempo y ser muy feliz. Eso es una conjunción. Por eso está entre paréntesis. ¿Está? Ok, ok, sí, sí entiendo. Porque todo, el ser muy feliz y tener mucho tiempo es todo el consecuente, ¿se entiende? Sí. Y Ujú. si promociono es el antecedente. Eso lo arman ustedes de acuerdo al texto. Entonces, así como muchos me han preguntado, profe, tengo problemas para los problemas justamente en las operaciones de las ecuaciones, ¿cómo las armo? Es interpretación de textos. Acá me parece que y también les puedo decir que la mayoría de los problemas, la mayoría de los errores en los ejercicios del parcial han estado vinculadas a la interpretación de texto. Y eso no es casual, porque la secundaria, lamentablemente, en lo que más falla es en dos cosas. Una es en matemática y la otra es en lengua, o sea, especialmente en interpretación de textos. Entonces, el combo, bueno, nada, explosivo. Entonces, en los ejercicios de el empresario quiere pagar un premio por productividad, entonces tiene dos opciones, pagar 2.800 a cada empleado y le sobra tanta plata y pagar 3.000 a cada empleado, pero le va a faltar, bueno, interpretar eso es práctica, ¿tá? Y darse cuenta qué significa, cómo traducir en símbolos las palabras del texto. Lo mismo acá. ¿Estamos, chicos? Bueno, y digo lo del premio por productividad, pero el sistema de ecuaciones también. Dependía de Profe, cómo interpretaban. Sí, diga. la última. ¿Cómo resolvías I en base a Q y R? ¿Era? La Sí. conjunción, ahí te la pego. Era en base en Q y Solamente es R, ¿no? verdadero cuando ambas son verdaderas. Claro, por eso, pero vos lo comparaste, digamos, con R, Q y R, ¿o no? Claro, porque la El, conjunción es entre perdón, Q y perdón. R. Digo la conjunción. Esto. Claro, lo Esto comparo. es comparar Q y R. Entonces, solo si son verdaderas ambas va a ser verdadera. Verdadera, verdadera, entonces verdadera. Verdadera, falsa, entonces falsa. Falsa, verdadera, entonces falsa, porque hay una que es falsa. Sí, sí, sí. Acá hay una que es Sí, eso falsa, sí me las quedó dos. claro. Bueno, eso. Sí, ¿Estamos? y después el condicional, Y eh, después el condicional, ¿qué es lo que medís o comparás o relacionás, mejor dicho? P y el resultado del paréntesis, que es la conjunción, y esto. perfecto. Entonces, verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien, vamos al otro. Y ahí sí lo vamos a hacer. ¿Estamos? Señale, bueno, las proposiciones, si los contenidos del seminario son buenos y el docente da calificaciones justas, vale la pena inscribirse en él. Bueno, usemos estos globitos para distinguir. ¿Cuál es P? Los contenidos del seminario son buenos.
El sí está fuera. ¿Mm? Así como el no de la negación es un conector de una proposición original, el sí también es un conector de una proposición original. Los contenidos del seminario son buenos. El docente da calificaciones justas. Lo que usted se tiene que preguntar cuando arman o identifican una supuesta proposición o premisa es, ¿puedo decir que eso es falso o verdadero? ¿Mm? Por eso cuando dijeron llueve, es como, nada, como tiene que explicar, que darse un contexto para decir llueve aquí en Córdoba. Yo hoy, por ejemplo, estoy en Córdoba. Entonces, tengo que explicar qué es. Hoy llueve en Córdoba, a las 10 de la mañana. O hoy, en este momento, llueve en Córdoba. Porque si no, yo digo llueve y yo no sé si es verdadero o falso. No puedo dar su valor de verdad, que es decir si es verdadero o falso. Porque puede ser que acá no está lloviendo porque hay sol, pero no sé, en Taiwán quizás está lloviendo. Y no hay que irse tan lejos. Por ahí en Santiago del Estero quizás está lloviendo. ¿Estamos? Bien. El docente de calificaciones justas es Q. Y por último, vale la pena inscribirse en él. Eso también se puede definir como verdadero o falso. Entonces, P, los contenidos del seminario son buenos. Q, el docente da calificaciones justas. R, vale la pena inscribirse en él. ¿En qué? ¿En el profe o en el seminario? En el seminario. ¿Está? Entonces, si una cosa, entonces otra cosa. Si una combinación de cosas suceden, entonces vale la pena inscribirse en R, en el seminario, o sea, R. Y ese sí, ese antecedente, a su vez es una conjunción, que los contenidos del seminario sean buenos y que el docente dé calificaciones justas. Por ahí, solitos, quizás no se justifica la implicación. Si el docente da calificaciones justas, pero los contenidos no son buenos, bueno, no sé. Si yo no doy buenos contenidos, por ejemplo, aunque dé calificaciones justas, algunos no lo considerarán que valga la pena inscribirse en el curso. ¿Tá? O si los contenidos que doy son buenos, pero no soy justa en las calificaciones según quien lo evalúa, quizás no sea posible interpretarlo a establecer una condicionalidad. Vamos a armar la tabla. Como les dije, tenemos 2 al cubo. Entonces, ¿por qué? Porque tenés 1, 2 y 3, 2 al cubo. ¿Está? Entonces, ¿cuántas filas va a tener? 2 al cubo, que es 8, más una fila para escribirlas a las proposiciones. Acá tenemos 9 filas. ¿Cuántas columnas va a tener? Va a tener P es una, conjunciones otras son 2, 3, 4 y 5. El paréntesis lo adherimos a P y a Q. 5 filas. Entonces, ¿qué vamos a poner? P. O, y, perdón, Q. P y Q. Entonces, R. ¿Está? Ahora que tenemos 8, con lo cual 4 de P van a ser verdaderas. No, se me fue. Ahí. Las otras 4 son falsas. Es más fácil que usted, ¿por qué lo dejé a la estructura de la tabla de que la completemos? Es más fácil cuando ustedes la van viendo que se va completando, si no de pronto tienen una maraña de verdaderos y falsos y no se puede interpretar demasiado bien. Vamos con Q. Acá vamos a tener 2 y 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. ¿No? Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y R, falso, verdadero, falso, falso. No, perdón, verdadero, falso, verdadero, falso. Hacer el punto 4 de la actividad, bueno, ahí vemos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Tenemos todas? Sí. ¿Con qué seguimos? Ahí vuelvo, esperen un segundo. ¿Cuál es el que sigue? ¿Qué operación sigue? Con I.
Con la conjunción. conjunción. Bien, ya tenemos. Ya le pusimos valores. Ahora vamos con la conjunción. Profe, La una conjunción, pregunta. un segundo. La conjunción, acuérdense que solo va a ser verdadera cuando ambas columnas, ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Cuál va a ser verdadera? Esta, porque B y B. Esta, porque B y B. Esta es falsa, esta es falsa, esta es falsa, 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 falsa. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, Sí, ¿qué querías decir Jorge y vos, compañero? No puedo ver quién habla hoy, no sé por qué. Diga. yo, ¿cómo sé si tienen que ir verdadero, verdadero, falso, falso o verdadero, falso, verdadero, falso? ¿Es algo específico, una regla que siempre se Es tiene una que seguir regla o que conviene, no es que sea obligatorio, no lo harías mal si lo hicieras con otro orden. Lo que yo le decía a los compañeros hace un rato es que conviene seguir esta regla. ¿Por qué? Porque si no te vas a olvidar, es como armar en estadística más adelante, cuando hagan estadística, cuando ingresen ya a los primeros años, van a tener el tema de los combinatorios. Entonces, cuando quieran combinar alternativas, si no siguen un cierto orden, quizás se olviden de todas las alternativas que tienen que incluir. Entonces, el consejo es que ordenen alfabéticamente, por supuesto que depende el orden de las columnas, va a depender de cómo sea la construcción de la proposición compuesta, ¿no? Si tenés una Q antes, y obviamente la pones en el orden este. Cierre la puerta, mijo. Pero arrancás con la de menor, con la letra anterior en el abecedario, que suele ser P. Si vos tenés 3 proposiciones, vas a tener 8 filas más una para poner la proposición compuesta, ¿cierto? Entonces, tenés 8, lo dividís a la mitad y las primeras 4 pones verdaderas, las otras 4 pones falsas. La segunda, que es Q, vas a hacer la mitad de esta, de las verdaderas, las tenés que poner verdaderas, y la otra mitad de las verdaderas las tenés que poner falsas. La mitad de las verdaderas P en Q van a ser verdaderas, la mitad de las verdaderas B de P en Q van a ser falsas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Lo mismo vas a hacer con los valores falsos de P. La mitad de los falsos de P van a ser verdaderos para Q. Y la otra mitad de los falsos de P van a ser falsos. ¿Por qué voy a hacer 2 y 2 y no 1, 1 y 1 y 1? Porque todavía me falta dividir en la mitad, que va a ser con R. Entonces, la mitad de los verdaderos de Q van a ser verdaderos en R, y la otra mitad van a ser falsos en R, y ahí vas a cubrir todo el abanico de alternativas, toda la tabla de verdad que necesitas. Entonces, fíjate, verdadero, 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 4 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos en Q, 2 verdaderos, 2 falsos en Q. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. De esa forma vas a tener todas las alternativas. Tenés todas verdaderas en esta fila, en la primera, y vas a terminar con todas falsas en la segunda. ¿Mm? Y así, fíjate, es como que tengas todas verdaderas acá, empezás con una falsa acá, esa única falsa se va para acá, esa única falsa, luego, perdón, tenés una falsa acá. Vas a tener 2 falsas, y arrancas con todas las que son falsas para verdaderas, y así. Bueno, el orden es ese. Si ustedes encuentran otro orden con el que puedan seguirlo, bienvenidos. El problema es que no solamente quizás sea riesgoso para ustedes en términos de olvidarse de alguna alternativa, sino que le van a dificultar la corrección al profesor. Y lo que menos quieren, supongo, es dificultarle la corrección al profesor. Es como escribir con letra de médico. Y no, Lisa, cerrá la puerta, hija. Por favor, perdón, niños. Tienen que ser claros. Entonces, si ustedes siguen esta estrategia, que es la que se sigue en el manual,
van a poder llegar a todas las alternativas. Vamos a la conjunción. Solo si es Profe, verdadero ambas, P y Q va a ser verdadero. Sí, diga. no, yo te iba a preguntar, si no existiera el paréntesis ahí, Si no existiera el ¿sería otra, paréntesis, sería otra la resolución o no? ¿O es la misma? mira, ahí te lo muestro. Negación, no hay negación en este ejercicio. Conjunción y recién condicional. El paréntesis se puede obviar acá, solo que se lo pone para nada, por una cuestión de que ir metiéndose sin problemas en los ejercicios. Ese paréntesis sobra, en realidad. Es buena la pregunta, Jorge. ¿Estamos? Ya tenemos verdadero o falso. Todos los que tenemos solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Y me queda la relación de implicancia. Recordamos la relación de implicancia de conjunción, no, perdón, conjunción, de condicional. Aquí está. Solo va a ser falsa con el antecedente verdadero y el consecuente falso. ¿Cuál es mi antecedente acá? La conjunción. ¿Cuál es mi consecuente? R. Entonces comparo la segunda con la cuarta columna. ¿Cuál va a ser falsa? Solamente cuando el antecedente es verdadero y R es falso. A ver, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Aquí es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Profe, en el Verdadero, de sí. arriba es falso verdadero. En el Ah, de bien, ahí, arriba que pusiste verdadero es falso a ver, verdadero, me parece. ahí vemos. Dame un segundo. En la tercera columna. Ahí voy a Sí, igual eliminar. sigue siendo verdadero. Falso, Ah, verdadero, es verdadero. Bueno, yo lo debo haber dicho mal, porque ya imagínense de tanto decir falso y verdadero, me confundo, pero lo importante es que el condicional esté bien. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso es verdadero, y falso, verdadero es verdadero, y falso, falso es verdadero. ¿Estamos, gente? ¿Cuál es mi resultado de mi ejercicio? Este. ¿Estamos, gente? Vamos bien. al 4, que Profe, justo ¿y lo eso había sigue una pedido regla Sofía. también? No escuché bien, perdón. Sí, lo de Me está lo faltando el de 3. O creo que también sigue una Es regla, o I, sea, es I. y, Sí, y la el otro regla es es la tabla de verdad de la conjunción. La borro porque ese es el condicional. La de la conjunción la puse recién, que la digo siempre. Solamente va a ser verdadero la conjunción en el caso de que todos los elementos de esa conjunción, ¿qué son los elementos? Las proposiciones, de todas sus proposiciones sean verdaderos, ¿ves? El único caso donde es verdadero es que ambas, o todas, por ahí son varias, por ahí es P, I, Q, I, R. Entonces las tres van a tener que ser verdaderas. Si son cuatro, P, Q, R, S, P, Q, R y S tendrán que ser todas verdaderas para que la conjunción P, I, Q, I, R y S sea verdadera. ¿Se entiende? sí. Entonces, la única que dio verdadera acá son aquellas donde estas dos primeras filas. Ahí. Donde P y Q eran verdaderas. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a la otra. Copiemos estos numeritos. El 4. Este es como recomplicadita, pero me interesa para que no se abataten luego. ¿Está? Y copiamos los globitos. El vuelo de Jorge se retrasó. ¿Se puede decir si es falso o verdadero? Sí, ahí tienen P. Solo llegará horario a la junta con la comisión directiva. Jorge llegará al horario con la comisión directiva.
Bueno, lo de directiva quedó ahí colgado, ¿está? Si tomo un taxi hacia el centro, o reprograma, ahí hay una conjunción, identifiquen las palabras, chicos. Recuerden eso, reprograma la reunión con el gerente de personal. Entonces, ¿qué tenemos? El vuelo de Jorge se retrasó, P. Bueno, me la comí esta otra. P, Q, y R y S. Esta es como la mayor complejidad que pueden ver. ¿Está? Llegará horario a la junta de la comisión directiva si toma un taxi hasta el centro o reprograma la reunión del gerente de personal. El vuelo de Jorge se retrasó. Acá lo tenemos. Jorge llegará horario a la junta de la comisión directiva, Q. Jorge se tomará un taxi hasta el centro, R. Reprograma la reunión con el gerente de personal. Rápidamente, lo más fácil de identificar es que si toma un taxi hasta el centro o reprograma la reunión con el gerente del personal. Esas pueden ser ambas. Puede ser que se esté tomando un taxi hasta el centro y que aún con el taxi se dé cuenta que va a quedar muy mal, como yo, por ejemplo. Yo venía en el auto y decía, si llego a tener, porque venía muy con lo justo, si llego a tener un embotellamiento, y bueno, arranco con el celular y arrancamos con la tarea fuera de clase. Ese era mi pensamiento. Entonces, en mi caso sería, si tengo un embotellamiento, arranco el Meet por el celular. ¿Está? Bueno, ambas opciones son posibles. Entonces, hay una disyunción, ¿se dan cuenta? Se tomará un taxi hacia el centro y reprogramará la reunión con el gerente de personal. Hay una disyunción inclusiva. ¿Está? ¿Qué pasa si tomo un taxi hasta el centro, reprograma la reunión con el gerente general? Entonces, Jorge llegará a horario a la junta con la comisión directiva. ¿Está? Si tomo un taxi, pueden rearticular la oración. Si tomo un taxi hasta el centro o reprograma la reunión con el gerente de personal, llegará a horario a la junta de la comisión. Ahora me está faltando la P. El vuelo de Jorge se retrasó y todo lo otro. El vuelo de Jorge se retrasó y si toma un taxi hasta el centro o reprograma la reunión con el gerente de personal, entonces llegará a horario con la comisión directiva. Esto es como lo más complejo que pueden ver. Fíjense que necesariamente el texto no se traduce exactamente en el mismo orden. Ustedes han tenido una R o una S al final, pero estos son los antecedentes, ambos dos, son los antecedentes de la Q. Y como son los antecedentes, tienen en el lenguaje simbólico de la lógica, tienen que ir adelante. El antecedente va luego, antes, perdón, de la Q, en este caso que es el consecuente. ¿Está? Vamos con P. Bueno, perdón, vamos con la tabla. ¿Cuántas son? 1, 2, 3 y 4. Son 4 proposiciones. 2 a la cuarta, 16. Tengo 16 más 1 para escribir la proposición, tiene que ser 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien. ¿Cuántas columnas voy a tener? Una para la P, una para la conjunción. ¿Dónde salió? Ahora sí. Una para la R que le incluyen el corchete y le incluyen el paréntesis. Vamos a tener que hacerlo así. Ahí. Para la Q, una para, no es Q, perdón, para la R, una para la disyunción inclusiva
una para la S con el paréntesis, una para la implicancia, para el condicional, y una para la Q con el corchete. ¿Estamos hasta ahí? Arranquemos. Tenemos 16. ¿Cuántos valores valores verdaderos vamos a poner en B primero? 8. 8. Vamos, 3, 6, 7 y 8. Y el resto falso. Vamos a la Q. ¿Dónde está la Q? Acá arriba. Vamos a poner 8 y 8 hicimos acá. 2, 4, 6, 8. Acá vamos a hacer 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está la R? La R va a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y así. Y me queda la S, verdadero, falso. 1 y 1. ¿Vamos, gente? ¿Con qué arrancó? Con lo del paréntesis. Con el paréntesis, la disyunción. Bueno, arranco con lo que acabo de hacer en realidad y sigo con el paréntesis. Vamos a poner acá un 1. Después esto, como no me va a entrar en la diapo, les voy a poner el símbolo ahí al lado. Y en el caso de las proposiciones de partida, que es el 1, les voy a poner PQRs ahí. El punto 2 sería este. ¿Estamos? Ahí estamos. Vamos con esto. La disyunción inclusiva es verdadera en todos los casos, salvo cuando. ¿Se acuerdan? Salvo que ambos sean falsos. Ahí lo tienen. ¿Mm? Todos van a ser verdaderos salvo que ambos sean falsos. Entonces, verdadero, verdadero, esto es verdadero, verdadero. Con que una sea verdadero alcanza. Acá hay un falso. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Se dan cuenta que estoy comparando esta y esta? ¿Estamos? Acá hay 2 falsos. Verdadero, verdadero, acá hay un verdadero, acá es falso, acá hay 2 verdaderos, acá hay un verdadero, acá hay un verdadero. Y acá los 2 son falsos, entonces es falso. ¿Estamos? ¿Y con qué sigo ahora? ¿Cuál es mi punto 3? No. Con el condicional. Entre... El condicional, ¿por qué? Porque está dentro del corchete. ¿Estamos? Vamos con la tabla del condicional. El único caso donde el resultado es falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, ¿qué comparo? Ojo con esto. Esta columna con este. ¿Estamos? Entonces, verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es la única caso que es falso. Verdadero, falso, lo mismo. Verdadero, falso, lo mismo. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Ay. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Verdadero, falso es falso. Ay.
Verdadero, falso es falso, falso, falso es verdadero. ¿Y con qué termino? Con esto. Una conjunción. Acuérdense que en el caso de la conjunción, el único caso donde va a ser verdadero es que ambas sean verdaderas. ¿Qué comparo? Comparo P, comparo la primera columna con el condicional. ¿Estamos, gente? De hecho, para que sea más rápido, los voy a iluminar. Ay, perdonen. Más fácil. Último intento. No, bueno, último intento. Ya está. Lo que hacemos entonces, si no, ponerlas en rojo, así. Si no, no lo voy a poder hacer. Ahí, esta con esta. ¿Estamos? Esas dos son las que voy a evaluar. El único caso, esto es condicional, ojo. La conjunción, que me dice que el único caso que es verdadero es que ambas verdaderas. Vamos a ir rápido ya, porque si no, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, y todas las otras son falsas. ¿Por qué? Porque P es falsa. ¿Vamos, gente? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Ok. ¿Un ejercicio de esto va o no? Puede ir en el parcial de... No sé si de 4, pero de 3 sí. ¿Estamos, gente? No sé si de 4, pero de 3 sí. Es como lo más complicadito que pueden ver. Y me interesaba también mostrárselos. La idea, ver ahí con las leyes de Morgan. Esto se sube al aula virtual y todos los... María Paula, yo tenía una amiga, no murió, sigue siendo, tengo una amiga que se llama María Paula Flores. Todos los días se la cuelga en el aula virtual y mando mensajes sobre el foro, etc. Nos damos 5 minutos hasta las 11:07 y seguimos para que tomen algo y yo también tome algo, porque tanto verdadero y falso ya es como, nada, fuerte. 11:07 seguimos. ¿Estamos acá? Vamos a la ventana del teórico. Leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son un par de reglas de injerencia que permiten expresar en forma válida cómo afecta una negación en las conjunciones y disyunciones. Entonces, esta es como una regla que combina negaciones, ahí, negaciones con conjunciones. Fíjense, cuando llegue, fíjense que una de las reglas dice que la negación de una conjunción es equivalente, acuérdense que esto es decir, relación de equivalencia, sí, solo sí, es la negación de sus proposiciones, es la negación de la proposición con la disyunción de la negación de la otra, o sea, es la disyunción de las negaciones de sus proposiciones, ¿está? El no P, el no, entre paréntesis, P y Q, es lo mismo que poner no P o no Q. Es mejor decirlo así que decir que la negación de esta conjunción es la disyunción de las negaciones de las proposiciones originales. ¿Está? Lo mismo pasa, en sentido espejo,
con la disyunción. La negación de la disyunción es lo mismo que la conjunción de estas disyunciones, ¿está? Y vamos a terminar, y ahí los dejo libres. A ver. Ahí. Cuando dos expresiones tienen el mismo significado o valor de verdad, decimos que son equivalentes. En el mismo orden, fíjense. Dos enunciados compuestos son equivalentes cuando tienen idénticas tablas de verdad. Si el resultado es, ¿cuál es el valor central acá? Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Cuál es el valor central acá? Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Estamos? A su vez, P se ordenó verdadero, verdadero, falso, falso. En este, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cómo se ordenó Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá, ¿cómo se ordenó? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, el orden de las premisas sigue siendo el mismo, con lo cual la combinación es la misma entre las tablas, y después de hacer estas combinaciones, llegamos a, esto es un condicional entre P y Q, condicional entre Q y P, la conjunción del condicional me da verdadero, falso, falso y verdadero. Y en este caso es muy simple, que donde es un bicondicional entre P y Q, que es verdadero, falso, falso, verdadero. En este caso, los dos enunciados son equivalentes al tener idénticas tablas de verdad. Los dejo, así se pueden conectar también, y arrancamos mañana ya con otras cosas. Me interesaba detenerme para que entiendan cómo armar una tabla de verdad, que es clave. ¿Está? Nos hemos retrasado un poquito, espero que podamos acelerar mañana, pero bueno, la idea es que puedan entender lo más básico, que es lo que más me interesaba. Chao Julio, chao a todos, ya dejo de grabar, nos vemos mañana. Y les dejo tarea, recuerden eso.